Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Esto es Derechos más Derechos, el podcast del Foro Permanente en colaboración con Di.Verso, la estrategia global contra la violencia Chanti y el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Me acompaña Dayan Castro, uno de los artistas disidentes que más ruido está haciendo en la actualidad. Así que nada, en breve regresamos hablando con Dayan sobre arte y mucho más. Nos vemos en breve. Ya de regreso, Dayan, un placer tenerte por acá, amigo mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, mi hermano, un orgullo que me hayas invitado aquí al podcast aquí con usted a hablar un poco de la sociedad y de la política cubana. Eso me gusta, me hace sentir que estoy haciendo parte de algo que alimenta eh, algo positivo, ¿no? A la sociedad cubana. Totalmente. Hermano, primero que todo, preséntate. ¿Quién es Dayan? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Y qué fue lo que te motivó a ser lo que eres hoy, ¿no? Un artista visual en un contexto tan complejo como el cubano. A ver, yo nací en Camagüey, municipio de Florida. Vengo para La Habana desde muy pequeño, ¿no? A buscar un horizonte mucho mejor donde vivía. Tenía de 14 a 15 años más o menos tenía. Y aquí empecé a trabajar como carnicería, trabajé en la carnicería, fui cosas albañiles y viví así, ¿sabes? Buscándome la vida, ¿no? Pero me gustaba siempre la pintura desde niño y empiezo a participar en un proyecto ahí de comunitario en Prado, que inclusive estaba Juliet Pérez en ese proyecto ahí. y y empezamos en el mundo del arte, las artes plásticas, el arte visual. Y bueno, con el tiempo fue como un curso más de la vida, ¿no? Como una escuela, pero no, ahí no se daba clase, era un proyecto y se daban sus cositas, pero no era tampoco. Y bueno, después dejé de pintar porque vi que el tatuaje me daba una opción más para poder sobrevivir, ¿no? La economía aquí, la cosa siempre aquí en Cuba ha estado súper quemada, ¿no? Y el tatuaje me daba la posibilidad de generar dinero para poder sobrevivir. Y vuelvo de nuevo a las artes plásticas, y como en el 2019, eh, ya yo estaba viendo algunas obras de Juliel y algunos artistas contestatarios, y me llamó mucho la atención, ¿no? Me gustó mucho y me gustaba mucho aquello de ese aporte que estaban haciendo ellos a la sociedad y por la lucha que estaban haciendo, por lo que estaban luchando. Y yo le hago ese comentario a Juliet, le digo, oye, me gusta mucho esto, el tatuaje no me hace sentir bien porque yo no puedo expresar en el tatuaje nada, yo simplemente soy Un ejecutor, sí, pudiéramos decir. exactamente, y yo creo que un artista nunca se va a sentir bien lo que estamos hablando, ¿no? De ser un ejecutor, volver a proyectar un ejemplo, el mismo dibujo toda su vida, y uno siempre le gusta crear, ¿no? Y le digo, me gustaría hacer un graffiti contigo, Juliel, y me dice, bueno, nosotros somos amigos de años, de nacimiento, de chiquito. Y me dice, ¿cómo que no? Y Juliel va a la casa, se hace un tatuaje, y yo compro algunos materiales, y salimos y hacemos mi primer graffiti, yo lo hago con Juliel P. Lo hacemos en la calle, fue una cosa súper loca porque los nervios ¿sabes? Nunca había estado a un nivel de que tú dices, bueno, la policía y la represión, y que si vamos presos, y eso vaya, una presión fula. Pero después solté esa energía, ¿no? Porque yo hice algo que realmente vale la pena, porque yo sé que las personas que van a pasar por aquí se va a llevar ese mensaje, va a llevar esa presión. Y ya a partir de ahí empecé a hacer algunos grafitis con Juliel, empecé a hacer un poco ya el arte contestatario. Y yo creo que fui como que de cierta manera ir iluminándome, porque poco a poco fui entendiendo sobre la política, porque no conocía sobre la política, pero fui entendiendo cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política cubana, cómo funciona este régimen.
Y entonces cada vez me fui conectando más con la realidad del cubano y entendiendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la realidad del cubano? ¿Quién es el culpable? Y mi trabajo se fue conectando con esa realidad. Y a partir de ahí, bueno, ya llevo ya casi 5 años ya haciendo arte contemporáneo. ¿Cuáles, digamos, o cuáles son las diferencias entre esa primera etapa donde nos describes que hacías un arte, por decirlo de alguna forma, más moderado? Digamos que me imagino que sí tenía un contenido social, pero al final más moderado, ¿no? También en colaboración con otras personas, y esta otra etapa donde tienes ese despertar cívico que te dice, usted tiene que hacer esto, ¿no? Voy a pintar, voy a hacer mi arte y voy a expresarme a través de mi arte, pero quiero hacer una denuncia, quiero que esté plasmada también esa Cuba que yo veo eh, cada vez que salgo a la calle y de la que poco se habla, a veces, lamentablemente, desde el arte visual cubano de manera general. A ver, cuando tú empiezas a tener un despertar o, cívico, como estaba hablando usted, ¿sabes? Lo que es la política, la sociedad cubana, tú empiezas como que a rescatar tu identidad. Porque yo te voy a decir, yo como cubano no tenía identidad. Porque desde que yo era chiquito quería irme aquí de Cuba porque es lo que tú veías en el barrio, más en Camagüey, allá en Florida, hay que irse de aquí, que esto no sirve, que esto es una locura y que esta gente y bim bam. Entonces, uno entiende, pero tú en un municipio donde yo vivía, eh, tú no sientes, al lado tuyo no hay una persona que te explique por qué estaba la sociedad así, por qué esto, aquello, y entonces tú también quieres actuar como todo el mundo, irte, Miguel, y no tomar responsabilidad sobre nada, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué pasó con ese despertar cuando empezó las redes sociales? Que yo empecé a ver como YouTubes y cosas y documentales sobre Cuba. Como un documental que me despertó mucho fue Cuba Libre, que lo hizo Netflix, y cosas así que yo empecé a obtener esa información. Yo dije, aquí hay algo que es súper interesante. Y yo me doy cuenta de que lo que pasa es con nosotros que no teníamos identidad. Y ese despertar con mi arte, ¿no? Empecé a obtener identidad y yo creo que eso ha sido como una forma de la musa mía, ¿no? Al despertar tú empiezas a tener cosas, contradicciones y preguntas y cosas en tu cabeza que tú dices, bueno, y entonces ahí empiezan a fluir ideas, te pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento. Perdón. O sea que pudiéramos decir que a través de la propia, fue la propia creación artística la que te llevó a tener esas dudas y eventualmente a dibujarte o trazarte un derrotero por el cual querías transitar. Más o menos es lo que me plantea. Sí, sí, ahí el arte en esta parte sí me da la forma de expresarme, ¿no? Más o menos por lo que vamos hablando ahí. Y como yo tener ese despertar, disculpa, quiero transmitírselo a la gente porque siento que ese mensaje tiene que llegar a otras muchas más personas, ¿no? Y poder hacer entender cómo es la situación, cómo las cosas que pasan, ¿no? Y es la manera que tengo a través de mi arte, ¿no? Estamos por ahí. ¿Cómo es un día a día de Dayan? Pues yo sé que aparte de ser artista, eres un trabajador, hijo. Todavía no eres padre, pero pronto lo vas a hacer, Dios mediante. ¿Cómo es un día a día tuyo? ¿Cómo repartes tu tiempo para hacer arte y también encargarte de la cotidianidad, ¿no? Obviamente hay que trabajar, que las cosas están bien caras y hay que doblar el lomo, ¿no? Como diría mi abuela. ¿Cómo es tu día? Bueno, yo a eso de las 7 8 de la mañana, ya yo estoy trabajando, tengo un trabajo que no tiene nada que ver con el arte, disculpa, que es la que me da el diario, ¿no? Y tengo ese trabajito ahí, es en mi propia casa, y voy luchando ahí. Eso de las 4 a veces, 4 o 5, ya yo terminé, y ahí entonces arranco con lo que es la parte de mi arte, porque no quiero dejarlo, es lo único que yo sé que me voy a salvar que me salva a mí de cualquier tipo de presión, de
de no estar en la calle, ¿entiendes? En las cuatro esquinas. El arte es todo a mi alrededor y es una cosa que me gusta compartirlo con otras personas. Y ya prácticamente mi día es eso, es de 7 a 4 trabajando y 2 horas más o menos dedicándole al arte. Porque ya después veo tal vez una película y ya me acuesto a dormir temprano porque tengo que levantarme el otro día a trabajar. Y prácticamente entre ese tiempo que estoy trabajando de 7 a 4 de la tarde, ahí tengo mi proceso creativo porque ahí yo voy eh, buscando alguna idea cívica, social y cómo denunciar o cómo transmitirle al despertador, ¿no? Que le gusta mi trabajo, cómo transmitirle la idea. Ese es el proceso ahí. O sea, el arte en función de la denuncia y la vida también en función del arte, por otra parte, ¿no? Porque comparto contigo que a veces uno está haciendo algo importante, como es trabajar o ganarte la vida, y como artista también tiene el pensamiento en mi caso, una rima o una imagen, ahora que estoy tratando de incursionar en la fotografía también. En el caso de los artistas visuales, imagino que en tu caso específicamente, como nos describes, es así, ¿no? Que estás haciendo algunas cosas de la cotidianidad y concentrado en también qué voy a hacer después, ¿no? En esa imagen que quiero plasmar. Perdón. Hablando de imágenes, quiero destacar que Dayan ha no solo denunciado muchas de las cosas que suceden acá en la isla, por ejemplo, la prisión injusta que sufren muchas cubanas y cubanos, presos políticos. También ha participado incluso con nosotros con obras tuyas para denunciar el tema de los regulados por el gobierno cubano, artistas y activistas regulados por el gobierno cubano, periodistas también. Has participado en muchas iniciativas aportando desde tu obra. ¿Cuáles son, digamos, los principales tópicos, además de estos mencionados, y que abordas en tu obra y qué buscas, qué impacto social buscas generar con tu obra y con esas denuncias? Eh, bueno, la idea principal de mi obra es, aparte de denunciar, que bueno, es una de las cosas más esenciales que tiene mi trabajo, de lo que más me dedico, es crear un despertar a la gente, eh, crear un despertar a la gente de cierta manera. Un ejemplo, que las personas tengan a ver, que las personas logren rescatar esa identidad que se perdió, esa identidad de cubanía, porque uno denuncia, ¿no? Hay un ejemplo, todos los días por las redes nosotros lo ponemos, o un día no, un día sí. Hay no sé cuántos presos políticos y nadie le interesa, no les interesa. Y estamos, un ejemplo, un artículo que hagamos o un comentario y casi nadie le interesa, porque es que la gente no tiene conciencia de lo que es un preso político en Cuba aquí prácticamente. Porque cuando tú tienes que llamarte a ti a capítulo y decir, esta persona, o este artista, este activista, está preso porque está pidiendo libertad por mí. Y las personas no tienen conciencia, no les interesa prácticamente los presos políticos, no tienen ni tan siquiera conocimiento de eso. Y una de las cosas que yo hice fue la serie de Cercado, igual que hablé en eso, es de representar eso, el que tú no tienes libertad, que Cuba, no solamente los presos políticos, no, que tú dentro de Cuba no tienes libertad. Y eso es una de las ideas, ¿no? que quiero transmitir con mi obra. Y yo siempre lo he dicho, y crear una identidad porque una de las cosas que hizo cuando triunfó la revolución, la revolución, que Fidel tomó el poder, fue con el tiempo ir quitando la identidad cubana, porque ya cuando tú no tienes identidad, ya tú no eres nadie, tú eres un preso en un corral, no tienes identidad por tu país, no te interesa la bandera, no te interesa tu patria, no te interesa la historia, no te interesa nada. Totalmente, amigo, totalmente. Sí, bueno, fue y es un proceso complejo. Yo creo que el despertar ciudadano hasta cierto punto se ve reflejado mucho en lo que hemos visto en los últimos 5 años aproximadamente con todo el tema de las protestas. Yo entiendo y, y lo he hablado con otros amigos también, que las protestas en Cuba, por lo menos las más masivas, las más plurales, son o se deben mucho al hartazgo ciudadano, a la necesidad, a la incompetencia de este gobierno.
que no puede abastecer a la ciudadanía de lo necesario básico para vivir. Y sí, efectivamente, ese hartazgo se ha ido transformando en un poco más de conciencia a la hora de manifestar lo que se quiere. Yo creo que el arte puede jugar un papel, y de hecho lo juega, un papel importante en lo que es la educación cívica. Desde Mi Punto Verso, como bien sabe, trabajamos estos temas y hemos tenido buenos resultados y buenas referencias. Y además puede dar puede servir como vehículo de comunicación para lograr, digamos, una mayor educación cívica, social. Creo que tu caso, en el caso de Julián, que lo tuvimos recientemente por acá, están haciendo un excelente trabajo y sobre todo es un trabajo que se ve ese sentir visceral de un sector importante de Cuba que está pidiendo ahorita libertad y quiere un cambio. Nosotros vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos con Dayan. Ya de regreso, después de una breve pausa. Ahorita tomamos el café Muy importante. que nos toca. Quería hablar un poco sobre el impacto que ha tenido en tu vida, sobre todo en tu barrio. Hemos hablado íntimamente sobre eso. Después de haber tomado esta posición un poco más frontal desde tu arte, ¿cuál es el impacto que ha tenido eso en tu vida, en tu barrio, tus amigos, familia? Mi hermano, te voy a decir algo que en el tiempo que llevo haciendo arte contestatario y haciendo este tipo de denuncias, haciendo este arte cívico, ¿no? Se ha tenido un impacto muy fuerte para mí, inclusive a veces he tenido mis depresiones, vaya, para arte, claro, fulas, porque antes de yo dedicarme a las artes visuales, como te estaba contando, yo hacía tatuajes, me socializaba con las personas, clientes, tanto como hombres como mujeres. Y a veces tenía el estudio lleno de gente, y íbamos tomando un trago, y oye, vamos a tal discoteca, y vamos para aquí, y oye, vamos para allá. Y cuando vale, me sentía bien, tenía amistades, esto, lo otro, y cuando yo empiezo con hacer las denuncias a través de mi arte, las amistades se fueron alejando. Se fueron alejando y después, pues, inclusive me mudo a un barrio nuevo donde ya las personas que viven ahí alrededor, ¿no? Tenían conocimiento porque era cerquita, es cerquita de donde yo tenía el estudio mío de tatuaje. Y tenían conocimiento sobre quién era yo y a qué me dedicaba, ¿no? Y, y yo en mi barrio prácticamente me llevo con las personas, pero no estoy integrado socialmente con ellos, ni ellos se integran conmigo. Al principio, lo que te digo, tenía mis depresiones porque no tengo amistades, nadie me invita a ir a jugar fútbol, que me encanta jugar fútbol, y no llego a un lugar y es como si no existiera porque no me hablan. Inclusive muchachos jóvenes que yo no sé por qué, porque hay muchachos jóvenes que no me conocen en lo que estoy haciendo, pero pienso yo no, pero después me voy dando cuenta que sí, hay como un comentario. Y a veces yo digo, no, es paranoia, pero no es paranoia porque eh, yo he hecho amistades toda mi vida y yo he llegado a lugares a jugar fútbol y tú no me conoces y en momentos hacemos amistades. Oye, ponte aquí en el equipo, oye, echa para oye, tú juegas bien, oye, los tatuajes tuyos están buenos, pero actualmente, después que yo empecé a hacer este tipo de denuncias, y ya no, ya tú llegas a un lugar y tú ves como que te apartan, te van alejando, ¿no? Y entonces mi vida cotidiana en el barrio yo sí le doy los buenos días a todo el mundo. A todo el mundo, quien no se lo merezca o quien se lo merezca, igual se los doy los buenos días, pero realmente yo en la sociedad, actualmente, después de 2020 para acá, yo no tengo una integración con amistades prácticamente. Ninguna, ninguna. Por lo que dice parece que sí, ¿no? Pero ¿crees que ese comportamiento de esas otras personas hacia ti se va estrictamente al arte tuyo? O sea, lo reflejan visiblemente a lo que haces cívicamente. A ver, hay personas que,
que por Facebook, más por Facebook, ¿no? Que en la vida real, ¿sabes? Lo que es la... Me dicen, oye, me gusta lo que tú haces, transmite tremendo mensaje, pero en la sociedad hay algunas, pero muy pequeñitas, que me dicen un ejemplo, oye, me gusta lo que haces, transmitió tremendo mensaje, oye, capté el mensaje, pero son poquitas personas. Entonces las otras personas que han visto mi trabajo, porque son amigos míos en Facebook de años, porque yo era su tatuador, y cuando yo tatuaba, oye, tremendo tatuaje, qué lindo quedó, es un monstruo, como hablamos nosotros cubanos. Entonces, un tatuaje que es una mariposa, una flor. Entonces, ahora que estoy haciendo algo que es algo que para crear conciencia, y lo entienden, pero no te lo dicen, no te dan like. Entonces, yo al principio pensé que era paranoia, pero después fui viendo que amistades mías, inclusive tatuadores, amigos míos, dejaron de darme like. Y están conscientes de lo que están viendo, pero yo creo que los paranoicos son ellos. Sí, sí, a ver, yo tengo una teoría sobre eso, ¿no? Hay muchas personas que, por decisión propia, obviamente, más en las redes sociales, hay total libertad, usted le puede reconocer o no el trabajo a alguien, pero yo creo que mucha gente todavía tiene ese chip del miedo, sobre todo también con la llegada de decretos que penalizan la interacción con ese tipo de contenido en redes sociales, de dar un like o compartir una publicación. Y eso me lleva a otro análisis, que es que efectivamente las personas a las que hace referencia y otras tantas sí ven el trabajo y ven el contenido, y por fe te digo que creo que la gran mayoría se identifica. Lo que pasa que, bueno, lo hablábamos ahorita tras cámara. Que tienen, disculpa ahí, es que Sí, sí, adelante. tienen un policía adentro. Cuba no tiene un policía adentro. Si le doy like, voy preso. No, señor mío, no hay preso. Pero es importante tener personas como tú, como Juliet, que recientemente lo tuvimos acá, y otros amigos y amigas, que den cara y que hagan ese tipo de arte, porque eso como que va rompiendo mitos. Sabemos las consecuencias que puede traer disentir en este país, no es un secreto para nadie, hay muchos hermanos presos, algunos más emblemáticos como Michael y Luisma y bueno, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Cicia Abascal, la hija de Félix Navarro, que también se encuentra presa, lamentablemente. Son muchos y muchas las y los presos políticos en este país por disentir, artistas incluso. Pero yo creo que es importante perseverar desde la mesura, la inteligencia y la obra con un mensaje. El arte tiene una característica que destaca por encima de otras maneras de hacer civismo, y es que atacar el arte, en esencia, es atacar hasta cierto punto, es un autoataque, es como una especie de autogol, ¿no? Sabemos que al gobierno cubano no le interesa mucho eso, Sí, pero yo creo que tienen conciencia de eso, porque también el arte funciona como un sensor de las realidades claro. y de por dónde va la visión de un país. De manera que tú formas parte de esa visión otra que aporta de manera crítica, y que no solo critica, sino que propone. Y eso es esencial, y te felicito por eso, de verdad. Así Eso, hermano. que estamos en total conexión. Perdón. Yo quería, para cerrar, nos queda poco tiempo, dos o tres preguntas. eh, Quería que comentaras un poco, más a profundidad, las series que has lanzado, porque a lo mejor pues tenemos audiencia que no necesariamente sigue el trabajo que hacemos, Claro. y es bueno siempre colocar públicamente qué es lo que se está haciendo. Estas series que has lanzado, que en mi criterio están muy buenas, los concursos en los que has participado, tus perspectivas futuras en cuanto a creación y participación de eventos, tanto en Cuba como fuera de Cuba, Dios mediante. Adelante, amigo. Hermano, el serie así que he hecho en cartulina, porque en cuadro nunca he podido completar una serie por la falta de recursos y los materiales que son súper caros. Y entonces, como te había comentado, yo mi trabajo no me da para eso, mi trabajo me da para el día a día. El arte es un hobby. Aunque yo esté súper comprometido con él, pero es un hobby para mí porque no me da de comer.
Entonces, la serie como tal ha sido en cartulina, han sido en cartulina. Cercado, que son de 10 cartulinas, la serie Cercado. Inanición, que es una serie que habla sobre este síntoma donde las personas empiezan a padecer de que no tienen alimento, una de las cosas más básicas del ser humano, y, y ese síntoma que se llama inanición empieza a consumir los órganos hasta que ya la persona consume toda su energía y muere. Mucha gente en los campos de concentración tenía ese padecimiento. Y entonces yo hablo en esa serie de eso, de lo que pasa en Cuba, porque realmente, y es real, que en Cuba las personas pasan hambre. Tal vez te acuestas con un vaso de azúcar, pero ya eso, ya estás pasando hambre. Entonces, la otra serie que tengo que habla sobre los apagones, que se llama Luminaria, también es en cartulina, son de 10 cartulinas. Me encanta esa serie. Y esa a mí me gustó también. Esa surgió a partir de un ciclón que había aquí en La Habana y había tremendo apagón, y entonces mi sobrina le gusta mucho dibujar, ¿ves? Y nos ponemos a dibujar en eso. Y yo le pongo una velita aquí y pasa un cucuyo por la ventana. Así, pasa el cucuyo. Y dice mi sobrina, mira el cucuyo que no se más. Y yo le empiezo a explicar a mi sobrina cuándo es que salen los cucuyos, porque que los apagones siempre, que yo en mi infancia en Camagüey, los apagones, salieron yo y tu mamá. Y mi hermana está ahí sentada con el teléfono ahí, y yo le digo, y tu mamá saliendo a cazar cucuyo, ¿verdad? Y yo contándole la historia de mi infancia de mi sobrina, ¡boom! Ya se me ocurre esa idea, busco una hoja y lo planteo en una hoja. Y entonces que llevo toda esa historia mía de mi infancia, los jueguitos que lo ponían en las cajitas de fósforo, todo este tipo de cosas de juego, pero llevándolo social, a la política, lo que vivimos nosotros los cubanos, que llevamos años en apagones. Y entonces, no, esa serie me gustó mucho y jugué mucho con mi infancia. Fue divertida trabajar en ella, ¿ves? Porque te fluye la idea, porque es fácil que te fluya tu imaginación, porque tú estás conectado contigo, con tu realidad, con todo. Y disfruté mucho esa serie. Y la otra es que Moneda Nacional, otra serie más de 10 cartulinas. Moneda Nacional, que recientemente estuvo en una exposición colectiva en el patio de abuela, ahí en Miami. También son de 10 obras. Moneda Nacional, lo que yo quise expresar en esa obra es la desvalorización de nuestra moneda. Porque hubo un momento que nuestra moneda tenía valor en el mercado en comparación con el dólar. Y ahora, bueno, ya todo el mundo sabe que está a 3.28. Entonces, nuestra moneda, y entonces ver aquello, me llamó mucha atención, ¿no? Ver aquellos patriotas como Martí, no ser nada, ¿sabes? Eso me... Sí, simbólicamente. simbólicamente, ¿eh? Y entonces esa serie me gustó también, igual me encantó trabajar con ella. Bueno, está en Estados Unidos actualmente. Dayan, para cerrar, si te dieran una varita mágica ahora mismo en la mano y pudieras cambiar esta realidad, ¿cuál sería la Cuba que crearías utópicamente? Vamos a soñar un poco. ¿Cuál es tu Cuba perfecta? Aunque hay quien dice que no hay perfección absoluta, ¿no? Pero en ese sueño idílico de una Cuba futura, ¿cuál sería tu Cuba, tu isla? Me gustaría que tuviera un pedacito de ante el triunfo de la revolución, para atrás, ante el triunfo que vinieran los dictadores, antes que llegaran estos dictadores. Tuviera un pedacito porque yo veo videos en las redes sociales antiguos, ¿no? Y veo fotos de, de los años 80, ¿no? 50, sí, 40, sí, sí, son más bien los años sí, 50, los sí, 40, los 50, los los 40. 30. Oye, Que en los años 80 había huevo para gastar y tirarle sí, a los gusanos, ahora ya ya no que hay. no hay. Oye, sí, me gustaría un pedazo de esos años, de los años 40, que las personas se vestían, ¿sabes? Elegantes. Y no tenías que tener, porque ves personas de bajos recursos en ese momento, porque que no eran personas ¿sabes? De la alta sociedad, pero los veía bien vestidos, las mujeres se vestían bien. ¿Sabes lo que te digo? Había cultura, había música, había arte. Ahora en Cuba yo no veo eso en Cuba, ¿no? Claro, por supuesto, esta gente tienen todo esto centralizado en su política, que no, la juventud ahora mismo, yo no puedo como artista decir, voy a un lugar donde el arte sea libre y vamos para aquí
y hay una exposición tal lado, pero una exposición que no sea, que no tenga nada que ver con el régimen, una exposición que sea libre, que la gente pueda exponer lo que sienta de lo que realmente, ¿sabes? Lo que está pasando cívicamente en la sociedad. Pero me gustaría un pedazo de ese tiempo y me gustaría conocer ahora, porque ya eso no lo viví. Entonces, me gustaría que cuando esto se caiga, que esto cambie, me gustaría que tenga como que el cubano rescate esa, tú sabes, la guayabera, su sombrero de gay, ¿sabes? No las mujeres Identidad, ¿sabes? ¿no? La identidad que Esa tú has mencionado identidad, no la mucho. ropa de ahora, que no concuerdo mucho con la ropa, ¿no? Ni tampoco cada cual se viste como le da la gana, ¿no? Pero la forma de que ahora todo es reparto, ¿entiendes? Y la música cubana se ha ido perdiendo. Quisiera que tuviéramos un pedazo de aquella época y innovar en el mundo, que nos demos a conocer ahora como lo que fuimos en aquella época, pero ahora algo nuevo, darnos a conocer, pero algo cultural, que haya bastante, que el arte esté más a flote, ¿sabes? Emerja. Sí, emerja, que sea algo más artístico, que Cuba no sea política, porque mucha gente viene aquí, oye, con los turistas, tú conoces turistas extranjeros, no, que che, que la revolución. Yo no creo que me conozcan a mí por político, que conozca a Cuba, oye, Cuba ahí tiene cultura, Cuba tiene, ¿sabes? Una educación, ahí tú puedes ir, no hay índice alto de delincuencia, que nos conozcan diferente, ¿entiendes? Me parece genial. Yo aportar ahí, ¿no? Como esto es un diálogo, también yo, desde mi Cuba futura, pues una Cuba inclusiva, plural, descentralizada y con oportunidades, con todos y los vicios que traen las democracias. Mm. Yo creo en la capacidad de la gente, del pueblo cubano. Yo creo que nosotros, nuestra mayor riqueza son nuestra gente. Nosotros no tenemos aquí oro, ni tenemos grandes, qué sé yo, industria o grandes recursos a nivel de país, pero sí tenemos una calidad humana dentro de Cuba y en la diáspora también, porque Cuba está la Cuba de adentro y la Cuba de fuera. Mm. Y yo creo en eso. Y yo creo que todas y todos juntos podemos construir un mejor país. Con todos los efectos que podamos tener, seguramente va a ser mejor que lo que tenemos ahora. Esto ha sido Derechos más Derechos. Me acompaña Dayan Dayan. Leonel Melian Castro. Ahí nada más. Como decimos en el barrio, ahí nada más. Ujú. Ha sido un placer hablar contigo, brother. Igual, mi hermano. Una persona extremadamente sincera, desenfadada, humilde y respetuosa. Y con un trabajo que recomiendo. Ya dejó sus redes sociales. ¿Tienes algún correo? Sí, tengo correo. ¿Lo puedes decir al público? Me preguntaste, yo me lo sé el correo. No te acuerdas el correo. No importa, se lo dejo acá en la descripción o en alguno de los comentarios para que los que estén interesados, las que estén interesadas en contactarlo, algún trabajo, cualquier cosa, acá tienen un artistazo. Y nada, nos vemos en otro capítulo de Derechos más Derechos. Recuerden seguirnos también en nuestras plataformas Di.Verso, Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, Integración CIR, Comité Ciudadano por la Integración Racial, y Estrategia Global contra la Violencia, Chanti. Nos vemos y nos vamos. Gracias.